En el vídeo anterior vimos los orígenes de la perfumería desde la antigüedad hasta el antiguo Egipto, y hoy nos vamos a centrar en la Grecia antigua y la perfumería y el olor, el olfato en esta cultura que es la madre o la matriz de nuestra cultura occidental. Occidental, que es un término un tanto conflictivo, pero entenderemos que es lo que es Europa y sus derivados a través de la historia que conocemos y que tenemos presente. Bien. Me voy a saltar la parte de Creta y de Chipre, aunque sean dos regiones que también son la matriz de la perfumería en este contexto histórico, pero que me los voy a guardar para un vídeo aparte porque creo que es interesante saltar de Egipto a Grecia directamente. Y también servirá como una especie de introducción a lo que vendrá en Roma, ya que como todo el mundo sabe, el Imperio Romano asimiló prácticamente todo lo que había en Grecia, de modo que sería un poco reiterativo hacer un vídeo más extenso de forma innecesaria, ya que muchas cosas van a ser las mismas. De hecho, probablemente lo junte todo lo que vea que es un poco más satélite o más difuso en un solo vídeo de aquí a un tiempo y ya está. Va a ser una historia muy interesante porque es ese tipo de conocimiento, de saber que tienes presente pero que a la vez desconoces porque has estudiado toda tu vida este tipo de culturas pero no en esta parte. Y una prueba de ello es que cuando vamos a un museo de historia, de arqueología o de arte antiguo nos encontramos con 1000 vasijas, 1000 frasquitos, 1000 potecitos y cosas que no sabemos ubicar y entendemos como un ruido de fondo que nos satura y que simplemente vemos como qué bonito, un frasquito, ya está. Pues a través de estos vídeos le vas a encontrar un sentido y por lo tanto lo vas a ver de otra forma. Yo creo que esto es muy interesante. Por cierto, en teoría este vídeo de hoy tenía que ser el de filosofía y olfato, pero me he encontrado otro libro que estoy acabando de leer y voy a expandir un poco más el otro tema porque es ese tema que sí que es más complejo y quiero que esté bien hecho, así que estate atento o atenta porque en breves saldrá ese vídeo que si te gusta el perfume, el olfato y este tipo de temas va a ser muy interesante porque en general me doy cuenta que en las redes sociales hay mucha reseña, mucho palabrería sobre perfumería comercial y todo, pero no hay mucho contenido sobre la historia o sobre la filosofía de un sentido que está dominado y acaparado por la industria de la moda, cuando en realidad es el mejor sentido para generar experiencias, memoria y está totalmente desaprovechado desde las artes. Por eso estamos aquí haciendo esta serie de vídeos sobre perfumería y olfato. Vamos con la perfumería en la antigua Grecia. Lo primero de todo es dejar muy claro que cuando hablamos de historia en este tipo de cosas, ya sea en las artes o en la historia en general, se trata de una reconstrucción de cosas que hemos encontrado, de documentos que hacemos desde tiempo actual. Y tiempo actual puede ser que si ves este vídeo de aquí 30 años, ha cambiado mucho. Pero siempre vamos a tener presente, esto sí que es seguro, que se trata de una influencia sobre pueblos, ya sea a través de la guerra, de la invasión, que se adoptan las costumbres del vencido, otras veces simplemente son relaciones comerciales, esto nunca quedará claro. El caso es que cualquier tipo de arte nace del intercambio, no hay nada original. No se trata de esto es de Egipto y lo copian los griegos, sino que siempre hay un intercambio constante. Ningún pueblo tiene el saber único, original, ancestral, porque esto es un mito que a través del buen salvaje, de la ilustración de ciertos conceptos se ha quedado y muchas personas cuando hablan de historia o de arte tienden a asimilar este concepto y a creer que este pueblo es el que al que le pertenece este lugar, esta persona es el poseedor original de una idea que le nació casi de forma divina y esto no es así. Detrás de cada anécdota, de cada saber que vayamos a mencionar, probablemente hayan muchas personas en una cadena interminable que han ido intercambiando conocimientos, recetas, frascos, maneras de hacer una cosa, maneras de entender otra, etcétera, etcétera. El primer concepto para hablar de olfato y perfumería en la antigua Grecia sería citar el famoso lema mens sana in corpore sano de los romanos, que lo imitaron de los griegos evidentemente, como todo. Y esto significa que le daban mucha importancia al culto al cuerpo y a la belleza. Recordemos que las primeras Olimpiadas se celebran en el año 776 a.C. y que ya existían alrededor de esa época concursos de belleza en Lesbos o ciudades como Elis. Por otra parte, sería interesante destacar que también cuando hacemos una historia general, en este caso del perfume, no vamos a especificar en asuntos más complejos, pero estamos hablando de periodos muy largos donde hablamos de Grecia, pero a veces vamos a hablar de pueblos concretos. Luego lo que es la cultura griega en general hay que entenderla como eso, como un concepto genérico, pero se ha ido multiplicando a través de colonias en Mileto, Rodas, en Chipre, en Siria, se ha ido expandiendo, se ha ido contrayendo, ha sido muy distinto en un lugar que a otro, aunque luego lo entendamos como una misma cosa, y esto también es interesante tenerlo de fondo, ¿no? Porque vamos a comprimir un montón de asuntos
complejos de miles de años en un discursito que va a durar media hora. Algo interesante para diferenciar la perfumería egipcia de la griega o de la egipcia o de la antigüedad con la perfumería en Grecia sería que, por lo general, como vimos en el vídeo anterior, el perfume se hacía como una ofrenda o una especie de súplica, adoración a ciertos dioses. Sin embargo, en la antigua Grecia hay un cambio conceptual, y es que se cree que los dioses son quienes enseñan a los hombres el arte de perfumarse. Y esta serie de conceptos son muy interesantes a nivel filosófico, sobre todo en las artes, porque dan a entender a la población general una forma de relacionarse con la estética muy distinta si se entiende de una forma o de otra. Y el ejemplo más claro es como cuando tú vas a un museo en la actualidad y ves cuadros de reyes coronados, de dinastías que no conoces, de simbologías, incluso de Cristos, ¿no? Aunque tu cultura en la actualidad no esté relacionada directamente con esa religión o ese poder autoritario, tú tienes esa herencia cultural que asimilas como algo que es comprensible para ti de forma prácticamente inconsciente. Sin embargo, si te confrontas una obra que, pues yo qué sé, de arte conceptual, que sea muy diferente, que tenga una simbología encriptada, una referencia a un filósofo que no conoces o cosas de este tipo así más raras, te vas a sentir como desubicado o desubicada porque no vas a comprender exactamente aquello que se da por hecho. En este caso, sucede lo mismo. Si para ti el perfume es algo que se ofrece a los dioses de forma divina y es algo extremadamente limitado a un poder, no lo vas a asimilar igual que si dices que los dioses te han enseñado a ti para que todo el mundo pueda usar esto, porque es una receta que regala de forma casi humana un dios a una persona. Nuestra relación con lo divino y cómo se interpreta esa jerarquía entre lo divino, lo estético y lo social o lo mundano es muy importante a la hora de analizar cualquier aspecto cultural. Por eso nosotros podemos ir a una iglesia y no sorprendernos de todo lo que hay alrededor, sino al contrario, admirarlo sin ningún tipo de molestia. Y qué mejor forma de entender esta relación que a través del mito, que es la forma en la cual hemos conocido todo esto. Si oís petardos es que estamos en fallas aquí en mi pueblo. En este caso vamos a relatar cómo nace el olor a rosas, y es a través del mito de Afrodita y Faón, que era un joven barquero de Metilene que se dedicaba a transportar pasajeros desde su isla de Lesbos a otras cercanas. Un día se le acercó una mujer muy bella y le pidió que le llevara en la barca. Al finalizar el viaje, impresionado por la belleza de la pasajera, el barquero Faón no quiso cobrar el transporte. Entonces, la misteriosa mujer, que en realidad era la diosa Afrodita, le regaló un alabastrón lleno de un perfume misterioso que lo convirtió en el más bello de todos los hombres. En otro mito coetáneo, se nos narra que las rosas al principio no tenían olor ni color ni desprendían ningún tipo de esencia ni aroma. Un día Afrodita se pinchó con una de las espinas de un rosal y la sangre que brotó de la herida enrojeció la flor, volviéndola tan bella que Eros, su hijo, la besó. Desde aquel momento las rosas se volvieron rojas y empezaron a emanar el perfume tan característico e intenso que hoy en día conocemos, y que puedes apreciar en algún perfume contemporáneo como el The Portrait of a Lady de Frédéric Malle. Y por otra parte también encontramos mitos, porque bueno, al final en Grecia tienes un mito para cada cosa que quieras explicar, sobre, por ejemplo, los inciensos. En este caso, Mirra, o Esmirna, hija de Tías, instigada por Afrodita, sedujo a su padre, y de esta unión incestuosa nació Adonis. Cuando Mirra se dio cuenta de la acción que había cometido, arrepentida, lloró amargamente días y noches, sin parar. Su remordimiento minoró su castigo y los dioses la convirtieron en un árbol que llora la resina aromática que hoy conocemos como mirra, incienso o este tipo de aromas. Solo con mencionar estos mitos, que son unos pocos ejemplos de tantos que podemos encontrar, deberíamos tener ya constancia de la importancia que tenía el aroma, el perfume, en la cultura griega o grecorromana en la antigüedad. Pero es que además, en obras tan fundamentales para nuestra cultura como es la Ilíada, encontramos una cantidad ingente de referencias a ungüentos, perfumes, aromas, que bueno, a lo largo del vídeo intentaré sacar si veo que me acuerdo de alguna, que tengo por aquí apuntadas, pero en general también hay que tenerlo en cuenta. Y otro concepto interesante a través de la mitología o de los dioses de esta relación de lo divino con el olfato sería el concepto de la ambrosía, que es ese famoso ungüento, esencia, tiene muchas denominaciones, pero que era algo exclusivo de los dioses y que en general también se asocia a un tipo de esencia o de perfume con el cual Hera, esposa de Zeus, se untó y se frotó para luego expandir ese perfume alrededor de todo el palacio, de toda su estancia, y esparcir así ese aroma por todo el universo, por todo el mundo. Bueno, esto lo cuenta también Homero en la Ilíada. Y otro ejemplo así que bastante notorio es cuando Circe prepara un baño para Ulises y fricciona su cuerpo con aceite.
o cuando el propio Ulises fricciona también sus músculos con una especie de ungüento al salir de un baño. Esto también es algo recurrente en este tipo de relatos y le da o nos sirve para entender esa cotidianidad del uso de cremas. Porque también, esto, claro, quizá no lo he explicado porque ya lo habíamos explicado en el vídeo del Antiguo Egipto, pero debemos entender que cuando hablamos de perfumería en la antigüedad, a veces va a estar mezclado o no hay una línea tan divisoria como entendemos hoy en día de perfume haces y se atomiza, sino que eran más bien ungüentos, aceites, inciensos, se relacionan mucho con lo cosmético y no hay una barrera tan clara entre un maquillaje, por ejemplo, o un incienso o este tipo de asuntos que hoy en día sí que dividimos con lo que se entiende como perfume. Hasta que con los árabes se introduce o se populariza el uso de la destilación, el empleo del alcohol en las fórmulas de aceite, no es normal encontrar, bueno, no existe esa forma de entender el perfume como hoy en día. Esto pues parece una obviedad, pero por si acaso lo dejamos aquí claro. Porque además también es interesante que en el aspecto, bueno, que es lo más conflictivo del tema del olfato, tú no puedes capturar el aroma de una forma y por eso a muchos filósofos les han dicho, hostia, como yo no puedo tratar esto de forma clara, me lo ventilo y lo saco de aquí del medio. Entonces mucho del conocimiento arqueológico que nos queda suele ser en forma más bien de cosmético, de cosas sólidas que tienen un componente muy mineral y por lo tanto se puede encontrar y tratar porque, claro, el aroma en sí es muy volátil, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, también tenemos referencias en la Ilíada, cuando tras el combate con Melenao a Afrodita lleva a Paria y su habitación está completamente perfumada y olorosa, nos dice Homero. Y asimismo, Afrodita le coge una mano a Helena en lo alto de una torre rodeada de mujeres en Troya y dice que el vestido está totalmente perfumado. Y bueno, así podríamos estar mucho rato porque hay múltiples referencias de este aspecto cotidiano del uso de perfumes. Lo vamos a dejar por aquí. Si se me ocurre alguna más lo volveré a traer. Pero para seguir con la historia habría que tener bastante claro de nuevo que quizá Creta es el inicio en la cultura griega de esta influencia que luego pues, se recogerá de otros pueblos, pero donde está un poco más documentado de forma clara es en la isla de Creta, donde se cree que nace un poco esta costumbre o estos orígenes de un perfume de una forma más clara. Y posteriormente, a través de islas cercanas o de territorios más cercanos como Terra, Rodas, Melos, Ceos o Cítara, también se empezará a expandir el uso y el conocimiento de recetas, de formas de hacer. Y de hecho, es curioso porque a través de esta serie de islas, no Creta, pero por ejemplo en Chipre, era muy famosa por el uso de ciertas plantas aromáticas, de fórmulas concretas milenarias, que hasta en la actualidad existe una rama de la perfumería o una forma de entender el perfume, o no, sí, como un estilo de perfume que sería el chipre, que se caracteriza por la mezcla de elementos frescos, volátiles o cítricos, como pueden ser la bergamota o los limones, las naranjas, con una parte más terrosa o más, sí, terrosa, verdosa, que es característica del uso del musgo de roble, aunque en la actualidad el musgo de roble está muy limitado por las restricciones de la IFRA y otros legisladores de la industria del perfume, se entiende como esta combinación entre lo terroso y lo cítrico como una fragancia chipre. Y todo esto pues tiene origen un poco de forma abstracta en esta historia que estamos contando hoy también. Y lo menciono porque es tal la importancia que algunos perfumes los perfumes más dominantes en la actualidad, como puede ser el tipo Crita Ventus, tan famoso que ha marcado una época, siguen dependiendo de ese estilo de perfumería que al final viene de una época, pues ya veis, milenaria. Al final no cambian tanto las cosas o los gustos en cuanto a la estética del olfato. Por otra parte, también tenemos muchas tablillas que documentan el uso o la fabricación de ciertos recipientes que se cree que estaban destinados para depositar fragancias y otro tipo de ungüentos. En este caso, en Micenas, existen muchísimas tablillas de este tipo que especifican o se refieren a fabricantes de cristal azul. Y asimismo también tenemos nociones de ingredientes muy utilizados en la cultura griega para perfumería, como puede ser el coriandro, la semilla de una planta que todavía hoy se utiliza mucho en perfumería y tiene una salida muy buena, muy cítrica, pero un poco diferente, y también el hinojo, que tiene ese toque de anís, que en perfumería es muy interesante porque a veces el anís es demasiado hardcore y, por ejemplo, a mí me gusta más el empleo del hinojo porque es más sutil, más verde, el saquelmo, la menta, el junquillo, la menta le da un toque muy fresco y en general con esto también tenemos noción de que muchos ingredientes son los mismos que utilizamos hoy en día y así nos podemos imaginar qué aroma podían tener esos perfumes de la antigua Grecia. Otros documentos arqueológicos que documentan esta relación con el perfume de forma muy clara sería la tablilla encontrada en Pilos, que de forma totalmente categórica nos especifica cómo alguien está entregando a un fabricante de perfumes un lote de productos.
Y aquí lo interesante es que especifica que es para perfumería, esa entrega, ¿no? Ese documento especifica la palabra perfumería. Bien, otra cosa interesante, ya hemos visto que pues, la cultura del perfume en Grecia viene de Creta, luego es continuada por los aqueos de Micenas, y así va evolucionando y expandiéndose a través de los diferentes pueblos, de las diferentes colonias. Pero hay algo muy interesante, y es que esto sucede siempre en todos los contextos y nos ayuda a entender cómo a veces no cambiamos. Y es que el perfume no siempre iba destinado a lo divino, a las clases privilegiadas, o estaba bien visto. En tiempos como los de Solón de Atenas, estaba condenado, ya que precisamente por considerarse una especie de ostentación, de gasto suntuoso de ciudadanos poderosos y totalmente una especie de desperdicio, se prohibió por orden jurídico el empleo de cosméticos, perfumes y otra serie de privilegios cosméticos que se entendían que formaban parte de las clases más privilegiadas y que por lo tanto generaban una diferencia de clases totalmente innecesaria. Esto es muy curioso porque son debates que en la actualidad seguimos teniendo. De hecho, en la perfumería existe, la cosmética contemporánea existe esa diferenciación entre fragancias de diseñador, fragancias nicho, como a veces una fórmula que vale un euro y medio es vendida por 60 o por 300 o por 500 euros, cuando en el fondo es lo mismo. La industria del lujo, la ostentación, todo esto sigue siendo el mismo debate, ¿no? Aplicado a contextos distintos, pero yo creo que sigue presente y es muy interesante ver cómo en la antigüedad tenemos varios ejemplos de este mismo debate. De hecho, hay otro caso parecido, probablemente más grave, que se dio en Esparta, donde Licurgo, ideólogo y legislador de ese pueblo, prohibió de manera radical el uso de los perfumes por considerar que perjudicaban a las costumbres austeras y espartanas, ¿no? Por es que soldadesco de sus ciudadanos. De hecho, Licurgo llegó a castigar con el exilio a los perfumistas de la ciudad, considerándolos gente indeseable y peligrosa para los modos de vida militar de su pueblo. Lo que también es curioso a la hora de analizar estos casos de cómo el perfume se puede ver desde un punto de vista o desde otro, es que también esta serie de concepciones sobre lo estético han influido en la manera de entender incluso la relación entre géneros, ya que desde aquí, a través de este ejemplo de Licurgo y de Esparta, podemos entender esa noción de que el hombre o el perfume es cosa de mujeres, los cosméticos tal, cuando en el fondo, si analizamos los datos de la actualidad, quienes más consideran o valoran la perfumería cosmética son los hombres. Pero al mismo tiempo, en muchas ocasiones se entiende la cosmética como cosa de mujeres. Y bueno, este debate sigue también presente o tiene su origen en la propia cultura grecorromana y en esta serie de asuntos. Lo veo interesante analizar más en profundidad, pero bueno, esto no es el vídeo. Simplemente es interesante apuntar cómo encontramos el uso de ungüentos de una manera, luego si se aplica ese ungüento perfumado a un tipo de clases, eso influye en la política social y da una determinada visión sobre aquello, o al revés, si de repente al uso de un aceite que se entiende como algo normal en un contexto, en una colonia griega, se aplica a otro pueblo, a otra ciudad, de repente tiene un significado totalmente distinto a aquel lugar. Y esto, bueno, ayuda también a poner claro que cuando contemos una historia, lo he dicho al principio, pero me gustaría recordarlo, no siempre es un relato único, unificado y claro, sino que hablamos de un concepto general, una vista de pájaro. Y de hecho, para contrastar este argumento que me interesa tanto, tenemos un ejemplo totalmente opuesto en el mismo tiempo del cual hablamos de Licurgo y Esparta, que es en la costa asiática, en las ciudades jónicas. Los dorios que migraban del Peloponeso en busca de tierras más prósperas se instalaban en las costas asiáticas, mezclándose con la población autóctona. Aunque luego los hemos entendido como griegos, imaginamos ese concepto puramente occidental, cuando hablamos de Grecia también hablamos de los pueblos de Asia en realidad. En este caso tenemos un documento muy interesante de Xenófanes de Colofón en el siglo VI a.C. que describe cómo sus conciudadanos se paseaban por el ágora cubiertos de púrpura, con la cabellera artísticamente peinada y exhalando el perfume de hábiles unciones. Este halago al arte de la perfumería y visto como algo bueno o positivo en lugar de algo negativo, también demuestra cómo quizá en esa parte de Grecia se asimilan las costumbres orientales que tenían el perfume en otra consideración. Pasa exactamente lo mismo en la actualidad, por eso esta historia es tan interesante si la vamos contraponiendo. En la actualidad el mercado árabe es muy interesante para la industria de la perfumería y tratan de complacerlo, de modo que asimilan formas de entender el perfume a través de, por ejemplo, la moda del oud o de perfumes muy densos, muy especiados, en el propio Occidente. Y esta confluencia, este intercambio como cultural a través del comercio o de las modas, también lo vemos exactamente igual
en este ejemplo de la Grecia antigua como en la actualidad. Y regresando a la relación entre lo divino y el arte de la perfumería, es curioso ver también cómo cada dios del Olimpo tenía un aroma correspondiente. Por ejemplo, a Adonis se le ofrecía el perfume de la anémona, o a Artemisa cazadora la menta, a las Nereidas el romero, y a Venus, diosa del amor, se le dedicaba el arrayán, y así sucesivamente con un montón de tipos de perfume y de dioses. El problema está cuando el ansia de mitología y de encontrar dioses para cada minucia en la antigua Grecia llevará a un momento de saturación, algo también que si lo contraponemos con el momento actual es gracioso, ¿no? Un momento en el cual tú abres una aplicación y todo es saturación, incluso ya no solo en el arte, en la propia perfumería, investigas un poquito, te vas metiendo y te das cuenta de que hay tantísimas fragancias que es imposible asimilarlas todas y hay movimientos de gente que colecciona perfumes que dan pura ansiedad de la cantidad de perfumes que acumulan y que no van a poder usar nunca. Bueno, en este caso tenemos el ejemplo griego de los dioses, que lo aclara muy bien Hesíodo en el siglo VIII a.C., en la Teogonía, donde nos comenta que habían más de 30.000 divinidades repartidas en los espacios celestes, los mares, los lagos, las montañas o el centro de la tierra. Tan numerosas eran que un escritor satírico decía que pronto los griegos no podrían cultivar los campos ni hacer ningún agujero en el suelo sin encontrarse con la mansión de algún dios. Pero bueno, esto simplemente es una anécdota graciosa para entender que la saturación cultural no es solo un tema nuestro, sino que pues, quizá también ha sucedido en otras épocas. Y esto quizá nos podría conducir al uso del incienso, por ejemplo, que se quemaba dentro de un recipiente en forma de palangana, que se elevaba sobre 3 pies llamado citherión. Esta costumbre se cree que estaba heredada de pueblos de Oriente, en general de Arabia, y el principal proveedor, de hecho, de productos como el incienso, pues venía de estas tierras. Y por eso mismo debemos entender que el incienso era un producto caro, era costoso porque era difícil de conseguir. Y es por eso también digno de ser ofrecido a los dioses. Esto lo hemos visto repetido en el antiguo Egipto también. Ese alto coste o esa limitación también hacía que fuese inaccesible para los ciudadanos de a pie de calle, de modo que entendemos una diferenciación entre aromas en los ambientes más jerárquicos o divinos o más relacionados con la religión y los aromas que podrían haber en el pueblo llano, que tienen más que ver con ese tipo de fragancias que encontraríamos a pie de calle, dependiendo del territorio donde se encontrara cada pueblo. Una anécdota que sirve para ilustrar el carácter valioso del incienso y el precio que podía alcanzar en aquellos tiempos es la de Alejandro Magno, en el año alrededor del año 300 a.C., que nos explica Plutarco en Vidas Paralelas. Nos cuenta Plutarco que cuando Alejandro era un niño, estaba quemando inciensos a puñados ante un altar, cuando fue sorprendido por su preceptor Leónidas, al cual no le hizo ni puñetera gracia y le dijo: si quieres quemar incienso de forma tan abundante, es mejor que esperes a conquistar la tierra donde este aroma se produce. Alejandro no contestó, pero cuando años después conquistó Arabia, se acordó de las palabras de su maestro, y le hizo enviar un cargamento de 500 talentos de incienso y 100 de mirra, para que los hiciera quemar en los altares de Macedonia en su nombre. Y también tenemos otra anécdota del gran viajero de aquella época, que es Heródoto, quien a través de sus escritos explicaba cómo los árabes fueron obligados a pagar al rey Darío, el rey de los persas en aquel momento, un tributo consistente en 1000 talentos de incienso cada año. Y esta anécdota nos sirve para entender cómo tiene tanto valor una esencia aromática, ya que es preferible, antes que cobrar dinero o otros materiales considerados como valioso, cobrarte aquello en especias que sabes que son muy escasas. Y de hecho tenemos más y más ejemplos. Voy a citar alguno más, pero no lo haremos más largo. Creo que queda bastante claro, pero por ejemplo, cuando un deportista acababa o ganaba una prueba, se le regalaba una corona de laurel, que esto es lo típico que hemos visto, pero también se le regalaba un frasquito con perfume. Y no solo hay relación de la perfumería con el uso cotidiano, con lo divino, lo religioso, con los premios en el deporte, sino también, evidentemente, con la medicina. Es que, claro, a ver, es interesante englobar esto como un todo, ya que creo que también sucede en la actualidad. Algunas esencias o moléculas químicas se han descubierto por accidente en la industria farmacéutica, por ejemplo, o investigando a través de otras cosas que no tienen nada que ver con el propio aroma, y de repente te sale algo que huele, que es estable, se demuestra que no es perjudicial para la salud, o al menos de momento, y eso acaba quedando en la industria. Antiguamente, en otro contexto, con otra ciencia, evidentemente sucedía lo mismo. Por eso también es interesante tener en cuenta la medicina en relación con los ungüentos, los aromas y esta serie de asuntos. Y por citar algún ejemplo, Heródico de Selimbria
fundó una escuela de medicina que la llamaban iatraléptica, que consistía en tratar las enfermedades por medio de fricciones. Heródoto había observado que los que participaban en una serie de luchas y de deportes relacionados con la lucha estaban más sanos que los demás porque creía que se debía a unas fricciones y a unos ungüentos a los cuales se sometían los luchadores antes de los combates. Y por supuesto, estos combates estaban perfumados y asimismo cuando los contrincantes acababan la pelea se quitaban el aceite y se cree que se recolectaba y se volvía a revender entre el mundo del hampa como una especie de elixir o de perfume muy codiciado. Esta costumbre también se acabó heredando por parte de los romanos y bueno, creo que estos perfumes se llamaban etairas o Strigulum en Roma, ahora no recuerdo bien. Bueno, en cualquier caso es una anécdota interesante y también nos demuestra cómo la medicina, la higiene, el deporte, el uso diario de cosméticos estaba también muy implementado y todo esto se relaciona finalmente con la perfumería. Y esta anécdota también empalma con otra muy curiosa, que es que los griegos desconocían el jabón. Y de hecho para la limpieza corporal o personal se utilizaba una especie de solución de potasa que se obtenía de la ceniza de la madera quemada, como si se tratara para lavar la ropa, una especie de cal, de lejía, que también es como el carbonato de sosa impura extraído de la tierra. Y esto lo explica muy bien Aristófanes en su comedia Los Acarnienses, en los baños públicos, cómo se usaba este producto de forma cotidiana. Y en este caso lo hace en tono irónico, ya que nos dice Aristófanes: desde que me lavo, nunca me había mordido tanto las cejas la potasa como hoy. Bueno, cuando dice desde que me lavo se refiere a que va a los baños públicos, que es donde se ejercía esta costumbre de frotarse con esta especie de jabón terroso, por llamarlo de alguna manera, y lo diferencia del uso de la tierra de Quíos para friccionarse que utilizaban, por ejemplo, las mujeres, ya que era menos violento. De hecho, la ironía está en que usar esa tierra restregada para limpiarte te hace pupa, ¿no? Porque imagínate, frotarte una lija casi por el cuerpo para limpiarte. Bueno, esta anécdota de nuevo nos lleva a entender las costumbres higiénicas y la relación entre los aromas y la higiene, el baño y toda esta serie de costumbres alrededor del cuerpo, de la belleza, de cómo eran tan diversas en el pueblo griego. Y también no podemos estar hablando de perfume de Grecia sin nombrar a Platón y a Sócrates, que era conocido por no ser muy amante de los perfumes. De hecho, los menospreciaba y le daba una importancia nimia y lo consideraba como si fuese un hater, ¿no? Porque él estaba por encima de las costumbres estas del pueblo populacho. Y esto es muy importante. Bueno, de hecho la anécdota que cuenta Platón es que se encuentra a Sócrates, que va muy arreglado y se sorprende, porque normalmente Sócrates era conocido por ir descalzo, bañarse poco y, como hemos dicho, sentir menosprecio por el olfato y por los perfumes. Y de hecho cuando Platón lo ve dice, pero ¿qué haces, no? Así, tan limpio cuando tú eres un puto cochino. Y le cuenta a Sócrates que va a ver a su amigo Agatón y que esa circunstancia le obliga a bañarse y a cuidar su aspecto aunque no quiera. ¿Qué pasa aquí? Es importante este punto en este vídeo, sobre todo porque luego lo veremos mejor en filosofía y olfato, y es que la influencia de Sócrates, de Platón, bueno, lo mismo al final, en la cultura nuestra occidental, en la filosofía, en la manera de entender el mundo, las artes, es crucial. Es tan importante que el hecho de que Sócrates menosprecie el olfato, o en este caso, por ejemplo, pues más concreto, el perfume o las costumbres de baño y todo, por considerarlo poco varonil, y solamente someterse a esa costumbre bajo una situación excepcional, va a condicionar prácticamente toda nuestra forma de entender esto durante 2000 años. Y digo esto porque al final estamos hablando de la influencia de la opinión de un grupo reducido de personas, como siempre pasa, porque al final, en realidad, si generalizamos, en el contexto de Sócrates, de Platón, sí que está bien visto el baño, el perfumarse y todo en la cultura griega. Y de hecho un ejemplo muy claro, muy característico, es que los griegos, para manifestar xenofobia o para burlarse de los extranjeros, decían que los extranjeros solo se bañan 3 veces en la vida: cuando nacen, cuando se casan y cuando mueren. Y esto, dicho en tono de desprecio, como nosotros sí que somos limpios, nos bañamos, nos perfumamos, etc., y los demás, los que son de fuera, no tienen esa costumbre y por lo tanto son menos civilizados. Es curiosa esta paradoja en el mismo tiempo en el cual Sócrates demuestra eso. Y sirven para manifestar cómo a veces la idea de un filósofo repetida hasta la extenuación durante siglos, heredada y reproducida como si fuese una palabra divina, hace o contamina ciertas nociones alrededor de ciertos asuntos. Aunque esté muy acertado en otros, no tiene por qué estar acertado en todos, no todo tiene que ser
creído al 100%, y esto es uno de los errores que tiene el pensamiento, sobre todo desde la academia, que se ha dedicado en muchas ocasiones a repetir como papagayos la voz muerta de alguien que te enseña a vivir desde el pasado en tu presente. Y sin embargo, yo creo que nuestra obligación desde el presente o desde la creatividad actualizada es cuestionar esa voz que te dice cómo tienes que vivir desde un pasado que no tiene nada que ver a veces con tu tiempo, ¿no? Lo mismo pasa en la posmodernidad, ciertos miedos, ciertos temores que se profetizan y que luego fallan porque ya vemos las consecuencias, incluso en la ciencia ficción posmoderna de los 80 ya se ha visto superada y diferenciada en la actualidad, y aún así muchas veces se suele asimilar como época posmoderna o ciertas nociones que se dan por hecho simplemente pues porque se ha dicho por un autor que es muy repetido o que tiene mucha influencia en otros temas a veces. Y ahí lo comentábamos también en el vídeo anterior sobre la posmodernidad, cómo Lyotard recibe un encargo sobre ciencias naturales, eso acaba influyendo en la estética y a la vez acaba teniendo un peso descomunal cuando en realidad primero aquello era un encargo que no tenía nada que ver. Luego él tiene unas predicciones sobre el futuro que se equivoca, trata de ajustar su filosofía a ese error, etcétera, etcétera. Bueno, esto es muy interesante también para ver con perspectiva la filosofía, la historia y en concreto el tema del olfato en la actualidad y cómo lo hemos heredado. Pero volviendo al tema, seguimos con la costumbre del baño. Tenemos unos versos de Antífanes que nos describen la costumbre o el ritual del baño. Dentro de una pila dorada toma su baño, después se unta los pies con un ungüento de Egipto, el pecho con aceite oloroso de palma, los brazos y la espalda con aceite de menta. La mejorana se utiliza para el cabello y también para las cejas y el tomillo refuerza sus piernas cansadas. Como habrás visto a lo largo del vídeo, voy citando fuentes muy diversas que son de épocas también muy diversas, porque aquí a lo mejor dices, hostia, mucha referencia, mucho texto que parece que constata cierta información, pero en el fondo estamos hablando de 700 años y hemos citado a 5 textos, por ejemplo. Entonces esto nos da a entender también cómo en realidad no hay una documentación clara al respecto, sino que a través de la recopilación de pequeños fragmentos nos generamos una idea global de cómo era el uso del olfato y del perfume en la antigüedad. De hecho, es que prácticamente no hay tratados griegos antiguos sobre perfumería o cosmética que nos hayan llegado hasta nuestros días. Sabemos de su existencia por noticias de varios autores y también se cree que en la Biblioteca de Alejandría, bueno, esto es el clásico, pues cuando se quema se pierde muchísimos de estos tratados, de estos conocimientos, ya que sí que se sabe que habían tratados completos sobre cosmética escritos por ejemplo, Aspasia, esposa de Pericles. Quizá una de las obras más antiguas que sí que se han conservado sobre el tema sería la de Teofrasto, titulada Historia de las plantas y causa de las plantas, escrita en el siglo III a.C. Y por supuesto también una muy importante escrita por Plinio el Viejo en el siglo I a.C., que es Historia Natural, que está basada en el anterior libro que hemos nombrado de Teofrasto y que se refiere también a las plantas, a los perfumes y en general a la materia que se utilizaba en la medicina de la época. Pero existe otra obra, quizá menos conocida, que está escrita por un coetáneo de Plinio el Viejo, que es la de Dioscórides Pedani, que era un físico griego nacido en Asia Menor en el siglo I a.C. y por lo tanto, pues como hemos dicho, contemporáneo de Plinio, y escribió Materia Médica. Allí nos describe cerca de 600 plantas basándose en la observación directa. En numerosas ocasiones también dedica un tiempo a hablar sobre perfumes, sobre elaboración, sobre alguna fórmula y nos da detalles de cada uno de sus componentes, las dosis utilizadas y los procedimientos que se seguían. Y esto es interesante porque si lo comparamos con la obra más conocida, que sería la Historia Natural de Plinio el Viejo, quizás más acertada la de Dioscórides, porque a Plinio le gustaba más la anécdota que la verdad, ¿no? Se dedicaba más a la política y al viajar, era un espíritu inquieto y quizá no estaba tan centrado en la observación directa como sí que se puede apreciar en esta obra de Dioscórides, donde sí que hay un afán científico, aplicándolo al contexto de la época, de demostrar o de aplicar un método más científico y no tanto del boca a oreja o de las anécdotas que le han ido contando a Plinio. Y siguiendo con este tema, hay una anécdota muy curiosa, que es que no hace mucho el profesor Giuseppe Donato del Consiglio Nazionale delle Ricerche d'Italia hizo una investigación para tratar de recomponer ciertas recetas y fórmulas que se describían en los libros de Plinio y de Dioscórides. En este caso, pues intentaron reproducir a través de esas recetas los perfumes y bueno, es curioso, ¿no? Este es uno de los problemas que yo también me encuentro ahora que estoy investigando el olfato y tratando de aplicarlo de forma artística, combinándolo con mi pintura y mis movidas. Y es que, claro, a la hora de tratar de hacerlo llegar es muy difícil.
Este es el mismo conflicto por el cual muchas veces se ha abandonado su estudio, se ha dejado más de lado, y es que se convierte en poesía hablar de olfato, entonces se convierte en literatura. Si tú no estás presente, no puedes oler aquello. En cambio, un cuadro es muy sencillo, yo os lo pongo aquí en una imagen y aunque no sea el original, tú ya te haces una idea totalmente propia de aquello que estás observando y la descripción lo complementa, pero no lo sustituye. A la hora de hablar del olfato, sí, hay que hacer poesía para poder sustituir una cosa que no está presente, pero al mismo tiempo, si lo aplicamos a nuestro tiempo contemporáneo y a sus vericuetos que tanto nos joden a la gente que nos dedicamos a la creatividad, que es esa saturación, esa competencia desmedida y esa desvirtuación del oficio, del trabajo, de lo que pueda haber detrás filosófico de una obra, obliga a que si quieres relacionarte con el olfato, tengas que estar presente, que es algo que es totalmente subversivo si te paras a pensarlo en el mundo contemporáneo, donde la vista y la imagen lo domina todo y el olor prácticamente es algo circunstancial, accidental y que simplemente usamos como un producto de cosmética. Pero bueno, volviendo al tema, tenemos un perfume mítico, en cada cultura siempre hay un perfume mítico. El kefi era el del antiguo Egipto, ya lo habíamos explicado, y en este caso tenemos un perfume que pues a veces se llamaba rodio, metodio, que bueno, en general se considera un ungüento real de origen persa, pero que también utilizaban los egipcios, los griegos, los romanos, y al que se hacen múltiples referencias en escritos como los de Heródoto, Safo, Plinio, etc. Se cree que estaba compuesto por 27 ingredientes distintos y se lo conocía como real porque según algunos autores era el perfume utilizado por el rey de los persas. En estas mismas descripciones que a veces nos cruzamos y nos encontramos sobre recetas o sobre perfumes, se sobreentiende que siempre se utilizan materias de origen vegetal, ya sean flores, ramas, frutos, resinas, raíces de plantas, de los cuales se pueden extraer aromas, etc. Estos ingredientes mezclados con un cuerpo oleoso o graso se concentraban en bálsamos y ungüentos, que es la forma que entendemos en la cual se hacía la perfumería antigua, y también a veces lo podemos encontrar en forma de polvo, dispásmata se llamaban, que eran polvos perfumados, y si no se llamaban estimata, que es a base de grasa olorosa. Esto también Teofrastro lo explica muy bien y explica cómo es labor del perfumista, y lo ensalza como una labor artesanal muy compleja, el arte de mezclar estos ingredientes y generar un perfume. Asimismo, una forma muy genérica de denominar al perfume en la antigua Grecia, o en algunos momentos de la antigua Grecia, es llamarlos miron, posiblemente derivado de mirra, que es una goma, una resina muy utilizada por los pueblos antiguos y que ya hemos visto en todos estos vídeos sobre perfumería, es el perfume más mítico, el incienso más mítico que hay. Otra forma de denominar a los perfumes era utilizar el país de origen de la materia prima más predominante en aquel perfume. Por ejemplo, ocurría con la murta o el narciso o también con el gálbano, y eso mismo ocurre hoy en día, de hecho. Cuando se dice, yo qué sé, pues el de Shalimar, tan famoso, ¿no?, que hace alusión a esa leyenda de Oriente, o cuando decimos Arabian Tonka, esta serie de nombres hacen referencia al lugar de origen de cierta materia prima. Y bueno, esto es curioso verlo como a veces tampoco cambia el tiempo, el marketing, ¿no? Pero había uno muy famoso, un nombre, un perfume muy conocido en aquella época que era el Megali, que se supone que era obra de un perfumista concreto y que por eso lleva el nombre asociado a este perfumista. Esto es muy curioso porque es de esos pocos nombres propios asociados a un creador, como si fuese una figura de un artista con nombre propio que encontramos en la antigua Grecia. Megali se hizo famoso por el perfume que él creó y se hizo tan famoso que le pusieron su nombre a su perfume. Esto es muy curioso, insisto, porque no hay tantos documentos que demuestren eso, una autoría propia, y bueno, también podríamos hablar aquí de arte, pero bueno, eso nos sería muy largo. Por nombrar también una ciudad muy conocida por el arte de la perfumería, en la antigua Grecia sería Atenas, que se suponía que era donde estaban los más acreditados y los que mejor desarrollarían la perfumería. Ojo, la perfumería, porque luego también hablaríamos de frascos o de cerámica o de recipientes, y aquí ya pues quizá podríamos citar a Corintio y a otra serie de ciudades. Por cierto, me he olvidado de nombrar en este caso a Tetis y Esquinos, que eran también perfumistas. Bueno, se supone que eran perfumistas, así se conocían sus tiendas, y es curioso porque, si no me equivoco, Esquinos era discípulo de Sócrates, al cual no le debía hacer mucha gracia, ¿no? Porque si eres discípulo de Sócrates, que detestaba el perfume, que seas uno de los perfumistas más famosos de toda la antigua Grecia, no deja de ser gracioso, curioso. Y esto, bueno, también me ha hecho recordar una frase atribuida a Sócrates que demuestra muy bien lo que pensaba sobre el perfume y por qué a día de hoy también pensamos lo que pensamos. Esta frase que se le atribuye a Sócrates dice:
Los hombres no han de llevar perfumes porque el esclavo y el hombre libre, cuando están perfumados, tienen el mismo olor. Eh, Esta frase describe muy bien esa parte cancelable de Sócrates, ¿no?, que hemos heredado a día de hoy, es su amor por la esclavitud y el clasismo o el elitismo alrededor de estas nociones del olfato y de la perfumería. Bueno, ahí queda. Si alguien conoce alguna frase más o algún dato más sobre esto, pues encantado de leerlo en comentarios. De hecho, según la escuela filosófica a la cual se pertenecía, se tenía una noción sobre el olfato o el perfume bastante diferente y todo sucedía al mismo tiempo. Pues aquí esto no lo voy a expandir más ahora porque ya tendrá su vídeo, pero nos da una idea de cómo a veces lo estético se mezcla con lo político de una forma muy directa, ¿no? Lo hemos visto en el ejemplo de Esparta y de Solón, de la prohibición que se hizo sobre los cosméticos y cómo esto pues influye en la política. Es curioso también. El cínico Diógenes, de hecho, que no era una persona conocida por ser muy limpia y arreglada, ¿no?, utilizaba los perfumes de una manera, pues como no iba a ser de otra forma en él, original. Se perfumaba los pies y comentaba que de ese modo era él quien sentía el olor de los aromas, mientras que si lo echaba en la cabeza solo lo disfrutaban los pájaros. Bueno, una anécdota de estas que quedan por ahí al aire. ¿Y qué más? Podemos hablar sobre frascos. Buah, es que no sé si hacerlo más largo, porque el tema de la cerámica y los frascos quizás es un poco enrevesadito ya. Si a alguien le interesa investigar, pues podéis buscar los peliques, ariballos, lequizos y otro tipo de nombres que denominan ciertas formas de hacer frascos para ungüentos en la antigua Grecia. Lo dejo ahí porque es que si no va a ser demasiado largo. Quizá una otra anécdota curiosa es en Teofrastro. Los textos de Teofrastro nos explica algunas características de ciertos tipos de perfumes, que es algo muy curioso porque es el mismo debate que se tiene actualmente entre los aficionados a la perfumería. Y por ejemplo, que es el tema de la duración o el vigor del perfume, ¿no?, la proyección, ¿no?, que es tan importante para la gente que reseña perfumes en la actualidad. Pues en este caso, Teofrastro, 2000 años antes, nos dice: todos los perfumes derivados de las flores tienen poco vigor y se conservan durante 2 meses, pero después se deterioran rápidamente. Por eso el perfumista busca un lugar que no esté expuesto al sol, sino lo más sombreado posible. Es muy divertido leer esto en época tan remota, cuando en la actualidad muchos vídeos se centran en lo mismo. No conserves tu perfume en el lavabo porque así se deteriora, que no se exponga al sol, que dura más, que si no sé qué, que es exactamente lo mismo. Y tenemos alguna otra receta de estas antiguas que nos deja Apolonio de Erofilia, médico nacido en Alejandría en el siglo II a.C. y citado por Galeno de Pérgamo. Nos da los detalles sobre los lugares de procedencia de algunos productos que se utilizaban en la perfumería en una obra llamada Perimiron, que traducido sería más o menos a propósito o sobre los perfumes. En este caso tenemos que los griegos de Atenas, por ejemplo, compraban a Egipto la canela, el gálbano, el láudano, la mirra, que esta a su vez procedía del país de Punto, país que en la actualidad sería Somalia, el país de los aromas para los egipcios, que también lo relatamos más en profundidad en el vídeo anterior. También compraban azafrán a otros pueblos con los que comerciaban, o por ejemplo el nardo, que es muy apreciado incluso en la actualidad. Bueno, sí, sobre todo en la perfumería más específica, más independiente, porque es un aroma, es una esencia bastante cara y que tiene una particularidad que a veces se puede llegar a parecer un poco al jazmín, pero un poco más sucio, pero a la vez más complejo, y es muy curioso el uso del nardo como un bien exquisito tanto en la antigüedad como en la actualidad. Pero bueno, en la actualidad, por supuesto, cuando hablamos de nardo hablamos de acordes de nardo, porque no creo que ninguno de estos perfumes, por muy nicho que sean, utilicen nardo de verdad en sus composiciones. Vamos, que esto es un debate que también, si queréis, hacemos un vídeo sobre la industria de la perfumería o sobre el perfume en la actualidad, de cómo muchas veces se habla y se hace mitología y relatos cuando en realidad todos son composiciones y ningún perfume, prácticamente muy pocos llevan lo que dicen de verdad que llevan. Y bueno, siguiendo con el tema que estamos nombrando, también tenemos aceites de rosas en corintios que eran muy apreciados, pues los narcisos que venían de Siria, el lusinón, un preparado a base de lirios, amomo, henna, y en general, pues bueno, estas materias primas que nos dan una idea de a qué podía oler, si lo tienes en la cabeza un poco algún aroma de estos, a qué podían oler los perfumes de la antigüedad. Y bueno, ahora tenía más información sobre los frascos, los tipos de recipientes, pero es que no... Claro, lo de al principio he dicho que era lo interesante del vídeo, pero no, en realidad, insisto, creo que con este relato queda bastante bien cerrado. Si queréis, pues puedo hacer un vídeo aparte o lo hacemos para miembros sobre los recipientes, lo veo un poco más específico, no tan interesante.
De todas formas, ahora cuando veas un frasquito de esos, que tienen nombres concretos, como pues, hemos dicho, como aribayos, lequizos, alabastrones también, bueno, luego también se hacían peliques, grutus, gutus, grutus es una otra cosa. También se utilizaban pastas de vidrio, que pues heredaba un poco de lo que hemos comentado, la fayenza egipcia, esta serie de artesanías. Pero bueno, cuando veas una serie de estos recipientes le puedes poner una historia adentro, porque siempre hay que recordar que cada aroma, cada perfume nos cuenta una historia concreta del lugar donde se ha producido, de los intercambios comerciales, de las relaciones históricas. Esconde una historia detrás que siempre es compleja e interesante, y que al final hablar de aromas, de olfato, exige el uso del cerebro de forma imaginaria, como cuando leemos. Tenemos que utilizar poesía, literatura y no hay tanta diferencia, pero a su vez tiene una parte presencial, es decir, que si nos queremos imaginar ahora un aroma puramente mediterráneo, podemos evocar ese olor que seguro que tienes en la cabeza del romero, de la salvia, de la lavanda, de los cítricos, de cuando pelas una mandarina, cuando coges un limoncito y lo exprimes. Toda esta serie de aromas que seguro que vas a poder evocar son los mismos que tendrían en aquel momento. Y son los mismos que muchas veces utilizan en la perfumería, no cambia tanto. La menta, la salida de una menta que es tan sutil y apreciada en perfumería fresca ahora que viene el veranito, ¿no? Y esta serie de cítricos que son tan volátiles huelen igual, quieren emular esa sensación de pelar la cáscara de una naranja. Y para eso no necesitas gastar miles de euros en un perfume de estos nichos ni nada, simplemente tienes que degustar ese recuerdo o ese acto cotidiano que es tan sabroso. Y esta pues ya tiene una parte más compleja, que ya trataremos en la parte de filosofía, pero que bueno, espero que te haya gustado bastante este resumen sobre la historia del olfato y la perfumería en Grecia, y seguiremos con esta historia del perfume expandida. Yo creo que pues quizás sí que hacemos uno de Grecia o de los etruscos, o nos centraremos en la perfumería o en la parte de Arabia, de Oriente, siempre desde un punto de vista occidental, evidentemente, ¿no? Que puede ser bastante interesante, y sobre todo hoy en día que está tan de moda ese mercado árabe y esa influencia de la perfumería árabe en la actualidad en Occidente. Y quizá también luego pasaremos ya directamente a la parte sustancial, de aunque mucha gente entiende que es el origen de la perfumería actual, que sería pues pasando por la Edad Media ya a la parte de Francia, de Italia, de ciertos reyes, de ciertos nombres de perfumes. Y bueno, no sé, creo que hay contenido muy interesante para estirar esto. Me interesa saber mucho la opinión de las personas que habéis llegado hasta aquí, si os gusta o no este contenido, si encontráis que es interesante, que es completo, quizás demasiado específico o no. Me interesa muchísimo. Si te ha gustado, por supuesto, le puedes dar like, y también puedes encontrar mi obra personal o el progreso de esta investigación sobre el olfato de forma más artística o más en forma de obra a través de mis redes sociales, en Alejandro Acosta, o si no también dejo los links aquí abajo en la descripción. Y no olvides que esto está en formato podcast en Spotify, en todas las plataformas, por si no te apetece tener el YouTube abierto. Y hasta aquí toda la información del día de hoy. Insisto en la opinión vuestra de si os gusta o no, porque como ya sabéis que el canal toco temas muy diversos, y este quizás el más raro, más... Porque que sea, hablamos de fotografía, de pintura, pues yo no veo ninguna diferencia, sinceramente, pero a veces el tema de perfumería, de olores, lo veo más como reducido a círculos muy cerrados, porque es lo que hacen las redes sociales, que cierran circuitos. Y no sé si a la gente que seguís habitualmente el canal os interesa o no, pero bueno, de todas formas lo voy a hacer igualmente, pero la opinión me interesa mucho. Si alguien también tiene algún libro, alguna referencia, algún dato histórico que quiera aportar aquí, será muy interesante. Hubo alguien que me recomendó, varias personas me recomendaron diversos libros y los he ido adquiriendo y leyendo, y bastante interesantes. Sí que es verdad que me he encontrado que a la hora de investigar la perfumería, muchos libros son de este tipo de divulgación con el tono yankee, que detesto, no soporto la divulgación anglosajona. Es un estilo escrito para tontos, con un lenguaje totalmente lento, con anécdotas, intentando hacerse el graciosito, a la vez totalmente superficial, pero con 4 datos que de tal estudio, de no sé qué, que esto es muy, muy del ensayo anglosajón, y no lo soporto. Así que si alguien conoce ensayos más... es que no sé cómo poner la palabra, un poco más densos, más trabajados, pero que no sea tanto ese contexto divulgativo, que es que estoy por hacer un vídeo rajando del estilo divulgativo anglosajón, que incluso mucha gente de otros países adopta y hereda, y que es el típico estilo de ensayo bestseller del New York Times, para ubicarnos y no decir ningún nombre concreto, porque a veces los datos que se ponen, pues algunos son útiles, pero pues que me enerva. De hecho, me estoy cabreando de pensar que ahora voy a tener que seguir leyendo el libro este sobre el olfato. No voy a decir el nombre del autor, pero bueno, ya yo igual lo acabo diciendo. Que tiene 4 datos muy interesantes, por eso lo estoy leyendo, pero joder, o sea, el estilo no lo soporto. Bueno, en cualquier caso, muchas gracias, ha llegado hasta aquí.
Nos vemos en el siguiente vídeo.